Quisiera decirles que yo acabo de llegar, bueno, siento que acabo de llegar hace como 9 meses al país después de 2 años de trabajar en la República Centroafricana. Y cuando me enteré que estaban organizando estas jornadas, creí conveniente acercarme a las organizadoras y los organizadores para recordar el papel de las víctimas. Y es que efectivamente este papel que jugó o que juega y que jugará el grupo de víctimas y cada una de las víctimas, tanto ante la Corte como en la realidad, es algo muy importante en el derecho internacional penal actual. Es algo innovador que hemos heredado, digamos, de una praxis del Tribunal de la ex Yugoslavia y de Ruanda, y que finalmente es un rescate humano del objetivo después de la justicia, por supuesto, que es sancionar a las personas culpables, pero sobre todo, y por eso digo, el aspecto moderno de resarcir a las víctimas y ojalá de no repetir esos errores en el futuro. Entonces es un elemento especial, original de la Corte Penal Internacional, la participación de las víctimas en todas las fases del proceso. Y luego, otro de los elementos innovadores es el Fondo Fiduciario para las Víctimas. Es algo novedoso que también vamos a mencionar. Yo he tratado de poner algunas fotos para que nos ayuden a pensar efectivamente en todas estas víctimas de todos los días. El caso específico de las víctimas de la República Centroafricana es muy particular desde el punto de vista del derecho penal internacional, porque no solo hay 2 casos abiertos, bueno, ahora acaba de cerrar uno ante la sala de apelaciones, pero bueno, digamos que había 2 casos abiertos, sino que además ellos han creado una corte penal especial en el seno de su propio sistema jurídico. Y esto es algo muy novedoso y yo diría muy valiente, porque tanto el fiscal como los y las investigadoras tendrán que trabajar en una situación post-conflicto muy reciente y de mucho peligro, podríamos decir así, muchos desafíos por vencer. Efectivamente, entonces, las víctimas ante la Corte son víctimas que han sufrido daños como resultado de la comisión de cualquiera de los crímenes de jurisdicción de la Corte, que ya sabemos que son los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y recientemente el crimen de agresión. Entonces, como decía, es la primera vez que las víctimas participan, pero además tiene la posibilidad de ser representadas por una abogada y un abogado. Y yo pensaba mencionar esto aquí porque es importante. Yo pienso que estas generaciones somos internacionales, aunque yo no soy de la generación joven, pero somos internacionales y no hay barreras. Entonces yo pienso que es muy importante el poder pensar, ¿por qué no trabajar en la Corte? ¿Por qué no poder representar a las víctimas? ¿Por qué no poder ser jueza? Etcétera, como ya hemos tenido, ¿verdad?, una jueza costarricense ante la Corte. Entonces, todo esto nos hace sentir esta Corte mucho más cercana de nosotras y nosotros para poder ayudar a la justicia internacional. En el caso de las víctimas ante la Corte podemos mencionar que hay víctimas individuales que se pueden presentar y también víctimas como organizaciones o instituciones.
que han sufrido daños, que pueden ser bienes dedicados a la religión, la educación, las artes, las ciencias, monumentos históricos, hospitales, que lamentablemente sabemos, por ejemplo, el caso de Siria, que ha sido más bien un objetivo principal, y también otros edificios o construcciones que tengan fines humanitarios. Entonces, ¿cómo participan las víctimas? Y bueno, en ese tiempo, vamos a ver, 2005 a 2011, yo trabajé en esa sección de las víctimas. Y lo que hicimos, por ejemplo, en el caso de la República Centroafricana fue acercarnos a través de diferentes líderes, lideresas, comunitarios, religiosos, etcétera, para poder hablar de la Corte y poder decir si ustedes se sienten interesados, interesadas, pueden participar. Llenar un formulario y poder participar a través de este formulario. Para personas naturales existe un formulario, para instituciones también. Fue un gran desafío, puedo decirles, porque muchas de estas personas eran iletradas, entonces además hablaban, por ejemplo, en el caso de la República Centroafricana se habla el sango. El francés es hablado solamente por una élite que ha podido llegar a estudiar, etcétera, pero es uno de los países más pobres del mundo. Entonces ustedes pueden imaginarse que era un gran desafío, ¿verdad?, el poder llenar estos formularios que son muy largos. O sea, ya yo pienso que nosotros nos da pereza llenar un formulario en el banco, pero ahora imagínense un formulario de este nivel, de tal vez unas 15 páginas. 15 páginas. Luego hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, de no revictimizar a la víctima. Muchos, lamentablemente, muchos crímenes cometidos de carácter de violencia sexual horribles, que no me gustaría realmente repetir aquí, pero que entonces lo que se trataba era de crear un gran ambiente positivo de las víctimas para que no hubiera revictimización en el caso de llenar los formularios. En este caso, yo pienso que es muy importante el apoyo no solo de la sección de la participación y la reparación de las víctimas, en la cual yo trabajé, pero también, y pensando en ustedes, en la Oficina de la Defensa Pública para las Víctimas. Como hace ratito que yo trabajé ahí, ¿verdad?, estuve poniéndome al día en estos últimos 10 días y quiero decirles que esta oficina ha hecho un trabajo ejemplar en cuanto a la creación de un manual. O sea, es maravilloso. Es un manual como de 450 páginas, pero para los que realmente, las personas que nos interesamos en este tema, es maravilloso este instrumento de apoyo. Es muy completo y viene, digamos, va a través de todo el estatuto y presenta los elementos más prácticos de cómo apoyar a las víctimas en todas las fases del proceso, hasta cómo presentar algunos documentos. Es decir, podríamos decir que es un manual práctico de apoyo para abogadas y abogados que quieren formar parte de esta lista. También me tomé el esfuerzo de entrar a la lista y de ver si hay como más o menos unas 450 personas registradas. Bueno, entonces esta oficina, el trabajo está previsto, entre otros, de los artículos 68 a 73 del reglamento de la Corte, y es una oficina independiente que pertenece a la Secretaría de la Corte para fines prácticos administrativos. Y es muy importante que tiene su independencia, porque ya se ha puesto, digamos que al inicio, porque yo llegué al inicio de la Corte, se puso mucho en entredicho la independencia, y por dicha en ese momento la directora defendió muy bien esta independencia. Claro, ustedes se pueden imaginar que al principio es difícil, ¿verdad?, identificar cuáles son los parámetros de trabajo y abogar por reuniones especializadas, dado que, como es un tema muy innovador, es importante el mantenerse actualizado con ONGs que trabajan directamente con las víctimas, con especialistas. Es un campo que tiene que ver con psicología,
entre otros, porque por ejemplo, como sabemos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual nos tenemos que sentir muy orgullosas y orgullosos de la jurisprudencia, nos ha demostrado que los expertos y expertas que son invitadas pueden ser hasta, qué sé yo, personas que han estudiado aspectos culturales, indígenas, por ejemplo, psicólogos, paleontólogos, etcétera, o sea, gente que es muy especializada en sus campos muy diferentes a el derecho en sí mismo. ¿Qué es lo que se requiere? Entonces veamos, para ser defensor o defensora, ¿quién debería de postularse? Entonces, aquellas personas que tienen una competencia establecida en derecho y procedimiento internacional o penal, experiencia pertinente en procesos penales, conocimiento y fluidez de los idiomas de la Corte y que, por supuesto, no tenga delitos graves. Y luego aquí vemos entonces también la lista de los y las asistentes de estos defensores y defensoras. Entré yo, como les dije, a esta lista, tanto de defensores, defensoras como asistentes, y no vi ninguna costarricense ni ningún costarricense. Así es que este es un reto. Les invito a las personas que están interesadas, después yo me voy a quedar un rato aquí hasta el final, podemos conversar. No es que yo sea parte, por supuesto, o sea, yo nunca trabajé en la defensa pública, pero podría pues ayudarles un poco con mi experiencia en la Corte y otros para poder promover, ¿verdad?, que nuestros colegas puedan participar en este trabajo tan loable, yo diría. Es un trabajo muy humano y de muchos desafíos. Ojalá que se pudiera hacer. Entonces, bueno, tenemos, como les decía, el gran elemento de la participación de las víctimas, algo novedoso. Tenemos el otro, por supuesto, aspecto novedoso que es la defensa, esta oficina de defensa pública, y también tenemos el aspecto de las reparaciones. Y esto se lo debemos a dos grandes esfuerzos, digamos, grosso modo. Uno es el esfuerzo a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo tengo que decir que estoy muy orgullosa de haber trabajado ahí con los jueces y juezas en los primeros casos de reparaciones y que tenemos una jurisprudencia magnífica, muy humana, que no se tiene ni siquiera en Europa. O sea, tenemos realmente jurisprudencia que ha hecho paso y que ha causado un impacto tan importante que ha logrado incorporarse en el Estatuto de Roma. Y eso nos tenemos que sentir muy orgullosas y orgullosos. Y el segundo aspecto es todo el esfuerzo en Derecho Internacional que hizo Theo van Boven y otros para poder lograr cuáles son los principios de las 5 categorías más importantes en cuanto a reparaciones. Yo les voy a contar una cosa un poco personal, pragmática. Yo cuando trabajé en la Corte me sentía un poco sola, digamos, nos sentíamos solas en las secciones porque tenemos muchos penalistas, muchos expertos y expertas, litigantes, penalistas. Entonces yo podría decir que ha cambiado, pero en ese tiempo, como era al inicio, estamos hablando de 2005, no había reglas de reglamentos, o sea, todo tuvimos que empezar de cero, pero es una visión muy diferente. Y es un gran reto para las personas que son penalistas o especialistas en derecho penal internacional de tener esta visión. O sea, tiene que ser personas muy especiales que trabajen en estos tribunales y en estas cortes, porque no es el derecho penal duro y crudo, sino que es realmente el objetivo es, a pesar de todos estos principios de derecho penal internacional, es también mantener el objetivo que las víctimas están allí y que es esta cara humana de la justicia
que debe ser siempre mantenida en el espíritu. El artículo 75 del Estatuto establece 3 elementos de los 5 que existen en el derecho internacional de reparaciones. El primero es la restitución, el segundo es la indemnización y el tercero es la rehabilitación. Ya en los primeros años tuvimos conferencias de expertos y expertas y ahora tenemos jurisprudencia muy importante en reparaciones de la Corte que nos presenta estos 3 tipos de reparaciones. Pero igual yo quisiera mencionar 2 reparaciones más que son mencionadas en, por supuesto, la primera sentencia de reparaciones del caso Lubanga Dilo, en el cual estaba doña Elizabeth Odio, y me siento muy contenta de que estos 2 otros elementos hayan sido mencionados por la relevancia en el derecho internacional y por el artículo 21 del Estatuto, que nos da la posibilidad de interpretar y de tomar principios de derecho para la hora de resolver. Y estos son la satisfacción, que es en caso de daños inmateriales, que como sabemos en estos crímenes serios y los peores que puede haber en la historia de la humanidad son muchísimos. Y luego los bienes, por supuesto, no patrimoniales y que afectan la vida cotidiana de las personas. En ese sentido, yo quisiera mencionar que cuando yo trabajé para la República Centroafricana y apoyamos a las víctimas a procesar todos los formularios de participación, leíamos innumerables casos en donde las mujeres decían: yo fui violada numerosas ocasiones, bueno, crímenes atroces, y decían: yo hubiera preferido que me mataran, porque desde que ocurrieron esos hechos, es como si yo estuviera muerta. O sea, eso es algo muy doloroso, es muy doloroso poder escuchar todos esos testimonios y decir que no quisieran vivir. Y el otro elemento de la satisfacción, aparte de la satisfacción, son las garantías de no repetición. Y esto para mí es un elemento esencial, fundamental, que hemos adoptado también en la Corte Interamericana y que es de poder trabajar en la prevención, reforma de legislación, reforma de la formación de militares, policías, de la sociedad, etcétera. O sea, es un ámbito bastante rico. Ahí me avisan con el tiempo, por favor. ¿Cómo voy? Bien, usted me tiene que tomar el tiempo. Bueno, el artículo 75.1, como mencioné, incluye estos 3 elementos de las reparaciones: restitución, indemnización y rehabilitación. Y vean, otra cosa muy positiva es que son las víctimas y también causavientes. Y entonces también otro elemento de la Corte Interamericana viene y también yo diría, elementos culturales fundamentales de los primeros casos, que son africanos, en donde los africanos tienen un concepto de familia muy amplio. Y yo lo sé porque yo viví ahí 2 años y es tan bonito que en un cierto punto a uno les llaman como mon frère, ma sœur, ¿cómo ça va? Y ellos se saludan mucho así. Entonces al principio yo decía: pero es tu hermana, o sea, ¿qué montón de hermanos tenés? No, es que es una persona muy allegada, somos muy amigos. Entonces todos estos elementos, si queremos concebir una corte penal internacional que haga justicia, y sabemos muy bien, y los jueces y las juezas de la Corte lo saben, son grandes retos a la hora de comprender, de interpretar lo que significa una familia, lo que significan los familiares y las personas cercanas. Luego quería mencionar que en la mayoría de los casos las personas condenadas aducen que no tienen dinero y ha sido muy difícil poder encontrar
digamos, prueba en contrario. Entonces, por lo tanto, el Fondo de las Víctimas ha venido a ayudar en una forma maravillosa este faltante. Y el fondo se ha nutrido de donaciones de países al principio. Bueno, yo estuve apoyando los primeros pasos del fondo y hicimos actividades de fundraising y todo, era muy bonito. Estaba en ese momento Desmond Tutu y Madame Veil, que en paz descanse, y otras personas muy famosas que ayudaban también en la recaudación de fondos. Y ahora, claro, ahora el fondo es grande y tiene proyectos en Uganda y en todos los países en donde hay trabajos de la Corte, y es algo maravilloso ver cómo ha avanzado y cómo las víctimas se están beneficiando, víctimas directas o indirectas, y eso también es muy importante para la justicia. Entonces estábamos mencionando el fondo. Por supuesto, como podemos saber, ha sido un gran desafío para la Corte determinar cuáles van a ser las víctimas que van a beneficiarse, cuáles no, sobre todo en estos países donde hay mucha pobreza y hay muchas expectativas. Y bueno, grupo de personas es para ilustrar este gran desafío, ¿verdad?, de una multitud de países muy pobres con muchas expectativas. Entonces, sí, el fondo tiene como misión implementar las órdenes de reparaciones del tribunal, pero también entonces crear sus propios proyectos de apoyo psicológico, material, físico a las víctimas. Y el objetivo, y por eso aquí es muy interesante, yo pensé, bueno, tal vez aquí estos colegas van a pensar que yo soy un poco estricta, pero es muy difícil separar estos elementos de reparaciones con una justicia transicional. Entonces yo diría que en ese campo yo he incursionado, poco a poco la vida me ha llevado a incursionar en esos campos de justicia transicional, en donde la justicia formal, como la Corte Penal Internacional o como el caso de la República Centroafricana con su propia corte ahora, es una parte de un mundo más amplio que es la justicia como tal. Y aquí podemos hablar de la justicia, los casos de Gachacha, y luego esfuerzos en Sudáfrica, etcétera, en donde los pueblos tienen otra forma de llegar a justicia a través del diálogo, del perdón, de la compasión. Entonces, que nos abre más el horizonte desde el punto de vista cultural de que no todo tiene que ser pena, sanción, represión, sino también una forma de perdón y de ampliación para crear entonces una paz sostenible y duradera, y entonces el poder reconstruir. Yo creo que ya se me acabó el tiempo. Yo quería mencionarles que hay 4 casos de reparaciones. En el caso Lubanga Dilo, como dije, la señora Elizabeth Odio ha participado, y creo que es les invito a leer esa sentencia muy interesante de reparaciones. Y tenemos también reparaciones en el caso de destrucción de los bienes culturales en Timbuktu, que es algo muy interesante y que realmente tiene que ver con el derecho internacional humanitario que va a venir después. Así es que con esto termino y me disculpo por haber pasado el tiempo. Gracias.